¿Qué tal ahora? ¿Me ven? Ay, qué bárbaro. Ok, bueno, dice que estoy en vivo, que tengo tiempo y voy a continuar, fuera de que ustedes me avisen. Ok, entonces, yo prediqué el domingo pasado y me tocó concluir el libro de Colosenses y, y entonces voy a darle una meditación. El haber yo mismo predicado, pues se me hace interesante que me toca hacer eso. Ok, entonces aquí estoy, creo. Y entonces, ok, ya voy a continuar. Bueno, tengo por costumbre en el después de predicar o de compartir, camino con mi esposa, platicamos y le digo a ella, me pregunta cómo te fue y le relato cómo me fue y pienso que a veces a ella está más interesada en el saber si levanté la voz o si me puse muy emocional y, y entonces le digo, no, no, estuvo bien. Bueno, la, pero sí le dije, ay, me faltó incluir un versículo que pienso que todos querían o esperaban oír. Entonces, vamos a ver ese versículo que me faltó y vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, como usted damos gracias por una oportunidad de estar reunidos de esta manera y pues sí es una bendición, porque yo siento una alegría, yo siento un gozo, yo siento que estoy con mis hermanos. Y no necesariamente si me están viendo ahorita o no, porque en el Espíritu Santo tenemos esa unión eterna, ese común Espíritu Santo que nos une y si ahorita no me escuchan, pues están conmigo en esa hermandad eterna pero estoy con gozo ahorita al de estar con ustedes y pues le pido a nuestro Señor que me ayude para compartir con ustedes y alguna meditación sobre lo que fue la predicación y que sea de bendición para todos los oyentes, incluyéndome a mí. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo, gracias por su salvación, gracias por esa obra redentora, gracias por Él, Padre. Si nos enfocamos en Él, si nuestra mirada está en Él, eh, no, no nos ocurre lo que nos ocurre, no nos desanimamos cuando nos desanimamos o nos agüitamos, sí, pero cuando quitamos la mirada de Cristo, pues nos hundimos y las mentiras del príncipe del aire nos llegan a la cabeza, nos desalentamos, pero solamente enfocándonos en tu Hijo hay gozo, hay certeza, hay esperanza. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La, la pregunta que hice fue, tú aún tienes a Jesucristo crucificado en la cruz del monte Calvario. Y esta pregunta podría uno decir, claro que no es algo en nosotros, porque si Cristo aún está en la cruz, si Cristo no resucitó, entonces Pedro dice que es vana, que nuestra fe es vana. El, um,
Pero la pregunta la hice porque termina el capítulo de Colosenses con Pablo, hablando de su ministerio, hablando del misterio. Pablo. Y para Pablo, cuando perseguía a la iglesia, era un Dios muerto. Él, él, él sabía de Jesús. Hermanos, es interesante cuando vayamos ahorita al capítulo 9 de Hechos y vemos la conversión de Pablo. Él conocía el Evangelio muy bien. Él conocía lo que se predicaba. Él conocía lo que proclamaban los cristianos. Y decían que no quedó clavado. Y decían que no se lo habían robado de esa tumba, de esa cueva. Y los perseguía porque en toda esa pasión del judaísmo, quería él deshacer con esa mentira, deshacer con esa farsa, deshacer con ese engaño. Pero él entendía el Evangelio. Y empecé diciendo que los que me estaban escuchando, porque tomé el tema de esperanza aquí en el contexto de Colosenses, pues habían estado esperando, ¿por qué no va Carlos a Hebreos? ¿Por qué no va Carlos a Hebreos? Vamos a Hebreos, el capítulo 11, porque fue un versículo que me brinqué, que tenía escrito, y yo sé que todos lo conocen, yo sé que todos ya están pensando, ok, porque había tomado el punto de esa esperanza y cómo Cristo es nuestra esperanza. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si regresamos a Colosenses y vemos en el el primer capítulo, Colosenses, el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, escuchen el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces ellos eran esos amorosos a causa de esa esperanza. No. Ellos mostraban su amor porque tenían esa fe en Cristo. La fe en Cristo era lo que les brinda esa esperanza. La esperanza en Hebreos, y sabemos que estaban bajo persecución esa iglesia, y se les estaba animando, y se les va a animar ahí con esos testigos de la fe, que se les va a animar, porque estaban dudando, porque están siendo perseguidos, y está la cosa dura, porque cuando tienes las cosas difíciles, y posiblemente este tiempo son tiempos muy difíciles, dices, ¿dónde está Dios? O te preguntas, no estoy bien con Dios, me falta fe. Y entonces la fe en sí, y Hebreos 11 no necesariamente da una explicación, una definición en total de lo que es la fe, pero lo que sí vemos es que tenemos que ver en quién está esa fe, de dónde está esa certeza, dónde está esa convicción, dónde está. Y tenemos a este antagonist, ustedes ya lo dijeron en su cabeza, antagonist, que es Pablo a Cristo.
Y aquí está acabando el versículo, en el versículo 24, Colosenses, capítulo 1, versículo 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Yo no sé, hermanos, ustedes que son ancianos y pastores, así están ahorita. ¿Se están ustedes gozando? Están disfrutando en gran gozo que están ustedes padeciendo por su iglesia. ¿Estamos o no estamos? Estamos en ese sentir. Extrañamos a las ovejitas. Nos preguntamos dónde están. Estamos afligidos porque no las hemos visto, porque no estamos seguros si por ahí se desviaron, si por ahí están lastimadas, porque pues no las vemos. Cuentas las personas que se conectan y dicen, bueno, pero Él está gozoso en lo que padece para que Él cumple lo que falta de las aflicciones de Cristo. De lo que falta, ¿por qué? Porque vamos a ver por qué cuando veamos en Hechos 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. De la administración. Esa palabra en inglés es dispensation. Y hay muchas dispensations. Y si eres un dispensationalist y todo eso, ok, no es el objetivo. Pero la palabra administración simplemente traía el punto de dispensaciones. Quería hacer ese punto, pero bueno, a él se le dio eso. Y esa dispensación está en el contexto de lo que él dice que se le fue dada para con vosotros. ¿Por qué? Porque a los colosenses son gentiles. Se está dirigiendo a cuáles él se le dio esa administración a esa gente. Y dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cumplidamente, estaremos capacitados todos. Estaba Israel ahorita diciendo que estamos todos capacitados. Todos nosotros que nos enfocamos en la palabra de Dios y que la damos así como está aquí, estamos capacitados. Y sí, no le añades alguna otra cosa. No digas, Carlos Moyano dice, no cabe que digas, yo pienso, a la hora de que estás tú haciendo una presentación de la palabra de Dios. No hay lugar para yo pienso o yo siento. Entonces dice para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, lo que se le dio, lo que se le entregó. Ok, vamos a Hechos. Ya sé que saben ustedes dónde está, porque es donde tenemos la primera vez que nos relata con referencia a la conversión. La conversión. Es interesante la conversión porque es uno de los componentes de la orden de la salvación. ¿Ok? La conversión. ¿Qué es la conversión? No voy a hablar de eso, pero es importante que digas, ok, ¿cómo entiendo la conversión de Pablo? Y en el contexto de la orden de la salvación, ¿qué pasó ahí con Pablo? Es una cosa muy interesante para otro día, pero porque ya les dije, Pablo conocía el Evangelio como ustedes no se lo pueden imaginar. Pero no lo creía. No lo creía. No lo creía. Era un Cristo que fue crucificado y que quedó clavado y que lo bajaron y que lo enterraron. Ahí es donde acaba
lo que este varón conoce del Evangelio. Ahí acaba el Evangelio. Las buenas nuevas para Pablo, sí, yo sé que lo crucificaron. Sí, yo sé que de ahí lo bajaron. Yo sé que murió, yo sé que lo enterraron. Pero yo no sé que resucitó. ¿Por qué? Porque él anda persiguiendo a ese camino. Él anda persiguiendo ese camino y en el contexto de su conversión se le da una revelación que era el componente que le faltaba a él para de verdad tener el evangelio entero y completo, que era que Cristo Jesús ha resucitado, que Cristo Jesús es el Señor de la tierra, es el Señor del universo, que cuando Él estuvo ahí parado, cuidando las ropas de los que apedreaban a Esteban, y Esteban hizo eso que posiblemente no se dio cuenta Pablo, que cuando Esteban levanta y cuando él ve y ve al Hijo de Dios, y en este caso, varones, la palabra nos dice en el King James, nos dice que él está parado a la diestra del Padre. Ya casi digo, es mi opinión o es mi pensar, era el primer mártir y se levantará el Señor cuando un mártir muere. Se levantará el Señor cuando uno de sus mártires mueren. Bueno, ok, entonces vamos a, ustedes conocen, por el tiempo no voy a recorrer todo lo que es el relato aquí cuando cuando se le manifiesta a Cristo aquí a Saulo. El versículo 4 a la mitad dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este varón sabemos que inteligente, que estudiado y todo. Y él sabía que perseguía. Él tenía ese sentir sin duda. Él andaba persiguiendo a los del camino. Él tenía cartas para ir a sacarlos de sus iglesias y arrastrarlos y encarcelarlos y castigarlos. Él sabía que estaba persiguiendo, o él creía. Y aquí le está diciendo nuestro Señor a él, ¿por qué me persigues? Y entonces le dice él, el Cristo que está en la cruz en este momento para Pablo. Dice Pablo, empezando en el 9:5 de Hechos, él dijo, ¿quién eres, Señor? No puede ser el que estabas en esa cruz, porque yo sé que ese lo crucificaron y al verlo desangrado y todo, es obvio que murió y es obvio que no resucitó. Se pagó dinero a los romanos para que se divulgara que se lo habían robado. Y eso dice nos dice ahí en la palabra de Dios que eso fue algo que divulgaron los judíos. Se la creyó Pablo, se la creyó. Entonces le dices, ¿quién eres? No puede ser el que fue crucificado. No puede ser. Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ok, entonces ya sabemos que, como dicen los hispanos, le cayó el 20. Ya se dio cuenta que la iglesia nos acaba de decir en Colosenses, nos acaba de decir que cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Le tardó a este varón llegar,
pero lo entiende muy claro y sabe claramente que ahorita el que él persiga a la iglesia es que está persiguiendo a Cristo. A Cristo. Entonces, no, no era mi objetivo estarme tanto tiempo aquí. Sabemos qué ocurre. Y el punto que quería atar a Colosenses es en el versículo 15. Dice, está ya hablando acá en el versículo 15, ¿dónde está este varón? Ananías. Está hablando con Ananías y le dice el Señor, así dice el 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿A qué ministerio le dieron a él? ¿Qué tanto tú, pastor, anciano, ministro de Dios, has padecido? ¿Qué tanto? ¿Qué comodidad? ¿Qué privilegio tenemos nosotros ahorita en la libertad que tenemos aquí? Que no hemos padecido a lo que fue definida el misterio de Pablo. Ok, regresemos a Colosenses. Y dice, dice el versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En las veces que se refiere aquí con respecto a la esperanza en Colosenses, es basada en una fe, pero es basada, como les hablan los colosenses, es basada en una fe que tiene sabiduría, que tiene, dice, concluye por acá, Pablo dice, aquí, 28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, nuestra fe, que es un don que comienza por decir de una semilla de mostaza y que puede crecer, el padre que tenía el hijo endemoniado en Lucas le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y entonces esta fe, esto que se les está mostrando aquí a ellos y se les está dando todo lo que es Cristo en este primer capítulo, la deidad de Cristo, se les está educando, se les está volviendo a dar el evangelio, se les está volviendo a mostrar en qué debe de estar su fe. Está concluyendo aquí este varón, Pablo, casi como que te tiene que llevar a ese testimonio. Lo da 3 veces en Hechos. Y si tú ves el testimonio de la conversión, de su conversión de Pablo, tú ves un grado madurez. Cada vez ve y ve las veces que él relata su conversión. Tú puedes ver que en el transcurso de tiempo algo ocurrió. Oye, al último, cuando vemos al último, lo que es,
cuando dice, es el 26 de Hechos, dice bueno, déjenme buscar aquí el contexto, 16, está hablando Pablo, claro, pero está quoting a Jesús, perdonen el inglés. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahorita estaba escuchando a Israel, no me acuerdo del otro hermano ahí que predica, y estaban hablando de la santidad. Estaba leyendo hoy y fue un poco difícil para mí el día, porque estaba leyendo, hermanos, la descripción en Éxodos de lo que es el tabernáculo, ¿no? El primer tabernáculo. Y perdónenme, hermanos, pero estaba difícil leer. No, soy pésimo. Yo, que te dan medidas y que te dan codos y que te dan... Y comienzo yo a perder algo de imagen, como que no se me forma la imagen, no veo. Pero quería compartirles a ustedes el versículo 36. Es uno de los componentes de la vestidura de Aarón. Éxodo 28. Y dice, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello. Santidad al Señor. El varón dijo, ¿tú crees? Ay, perdónenme, no sé cómo se llama el varón, el copastor con Israel. Dice, ¿tú crees que tú puedes ir en la presencia de Dios con pecado? ¿Tú crees que puedes tú tener relación? Dice él, dices que sí, yo hablé con Chuy, sí, con Chuychito, No entendemos la santidad de Dios y espera santidad de nosotros. Entonces aquí estamos viendo el transcurso. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo que ser santificado igual que nosotros, pero de unas, ya iba a decir, maldades más grandes. Nosotros somos culpables de todo. Yo estoy seguro que no hemos asesinado a nadie, pero somos asesinos. Tomamos por manos inicuas al príncipe de vida y lo crucificamos. Somos asesinos. Ok, entonces, regresamos a Colosenses. El 27 dice, habló del misterio y dice, y luego dice, voy a leer el 26 de 9. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¡Qué bendición! El misterio es un misterio de Dios. No es una cosa que tú puedes adivinar. No es algo que encuentras en una galletita de la comida china. Es un misterio. ¿Qué quiere decir? Que está oculto dentro del Dios Trino. Pero ese Dios Trino se deleitó en revelarnos ese misterio. Yo no sé cuántos judíos me están escuchando, pero me imagino que ninguno. Y se le fue de deleite. Ahorita viendo lo que era, qué trabajoso era
esas instrucciones que se le dieron a Moisés para que hiciera el templo y todos sus utensilios y el lugar santísimo y ahí estaba yo batallando a hacer transcurso a esas cosas, pero ahorita me hace sentir que a nosotros este misterio se nos reveló, que nosotros íbamos a ser el templo de Dios, que nosotros 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Y haciendo, recordando lo de santidad, de vivir en santidad, pero ¿cómo no se va a poder? Si es Cristo en nosotros. El lugar santísimo era donde se aparecía la Shekinah Glory, inglés, perdón, y no podían entrar porque ahí también leí que las campanitas y que todo lo demás. Ok, ustedes conocen, todos conocen. Pero ahora dentro de nosotros no podremos. ¿Qué no crees que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a santificar hacia afuera? ¿Y aún vas a pecar? ¿Aún vas a ver ahí algo que no debieras de ver? ¿Te vas a deleitar un segundito? Y si eres un varón maduro, si eres un varón, una mujer que estás en la palabra, que estás, no sé, yo creo que como que me veo muy oscuro. Ok, vamos a seguirle. Ok, entonces, sí se tiene que poder. Sí se tiene que poder. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que no andes ahí con los gnósticos y con nosotros y trayendo la cabeza llena de cosas y no llega al corazón para que pises tierra y para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo. Porque nomás quedó en, wow, me dio ese entendimiento, me dio ese misterio, wow. Y ahí andas con sentimientos y emociones y el corazón es desperately wicked, who can know it. Y entonces, no es el objetivo, no es a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Se habló de cómo unir esas cosas, inteligencia, sabiduría espiritual, para que podamos tener ese conocimiento y vivamos dentro de esa fe que es llena de revelación, que entendamos lo que le place a Dios y lo que no. Entendamos, sepamos cómo ser sabios para hacer esas decisiones, tomar esas decisiones basadas en la voluntad de Él, no la nuestra, la de Él para nuestras vidas, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Se tiene que poder. No, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Aquí dice que se puede. Se puede, porque el objetivo es que seamos hechos a la imagen de su Hijo, a la estatura de su Hijo. Para allá vamos, si estamos en ese camino, si estamos en ese rumbo, si vamos sobre lo que se nos dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el destino es su Padre. Como había dicho el domingo, no sé si dije que no es una nube para que juegues golf, la cual actúa poderosamente en mí. Ese varón está escribiendo de la cárcel estas cartas. Está escribiendo con respecto a convivio y a gozarse, y está bien encerrado, y aquí se está gozando este varón con sus hermanos.
Y aquí estamos todos separados nosotros. Y Él se está deleitando y no está en el templo con ellos. Él está gozándose con ellos a través de esa unión que tenemos en el Espíritu Santo. Deleitándose. Bueno, el misterio. Con esto voy a concluir este pensamiento que dice Pablo que este es el misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio, como yo les había dicho, es un secreto divino. ¿Por qué? Porque inicia en un tiempo que tú y yo no existíamos. Este misterio procede de la eternidad. Procede en eso infinito, en ese espacio, ese tercer espacio en el que Dios siempre ha existido. De ahí brota este misterio. De ahí procede. Y entonces es un secreto a nosotros si no se nos revela. Pero queda como misterio, queda como secreto entre ellos. Y el que nos olvidemos como cristianos de que Cristo no está en la cruz. No está en la cruz. Estaba escuchando a Rabbi Zacharias. Es un ejemplo de una cosa en el que habló de la cena del Señor. Y dice que instituyó la cena del Señor. Y que la institución de la cena del Señor atraviesa, no lo tomó así, lo estoy yo reinterpretando porque él estaba hablando del tiempo y la historia del mundo. Yo lo estoy tomando de otra perspectiva. No me miren mal porque soy hermano libre, pero bueno, entonces él dice que toma el pan que representa su cuerpo, que todos nosotros sabemos eso, en el tiempo de hoy. En el tiempo de hoy. La importancia, cada vez cuando nosotros partimos ese pan, tomamos de esa cena, hacemos memoria, lo hacemos en el hoy. En el hoy. Pero, dice Rabí, que es para que recuerdemos algo que ocurrió en el pasado, su muerte, pero también hace referencia en el sentido de que lo hagamos hasta que regrese. Entonces, la cena del Señor nos puede ayudar a nosotros a tener esa esperanza de la que compartí el domingo, a tener esa esperanza porque nuestra fe está en el centro de la historia, en el corazón de la historia, en el corazón de la historia, el eje del pasado, del presente y del futuro. Ese es Cristo, porque Él ha existido desde toda la eternidad. Y desde que antes que pecáramos, desde que antes que respiráramos, ya se había dado la cruz. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya había elegido. Desde antes de la fundación del mundo, ya se había dado el libre albedrío. Desde antes de la fundación del mundo había necesidad de nacer de nuevo. Este misterio de que Él está en nosotros, el infinito, debe hacer que nosotros digamos, el infinito está dentro de mí. El infinito está dentro de mí. ¿Cómo debo yo de tener una perspectiva de mi vida en la tierra?
del pasado, del presente, del futuro. ¿Cómo debo de yo vivir en santidad? ¿Cómo yo debo decir, cargo yo el infinito dentro de mí? Y esa es la esperanza de gloria. Amén. Amén. Espero que sea de ánimo porque en estos tiempos existe necesidad de que traigamos a nuestras memorias de que no está en la cruz. Y a veces nos portamos como que qué debilucho. No, es victorioso. Imagínate nomás que cuando eras pecador y te arrepentiste como Pablo, te otorgó la fe, te otorgó el arrepentimiento, te limpió de toda inmundicia y el infinito entró. No, no lo podemos ver en una cruz. ¡Qué victoria! Que el santo 3 veces, el que se santificó, esté dentro de nosotros. Bueno, hermanos, gracias por escucharme. Voy a concluir con una oración y nos vemos pronto. Padre Celestial, muchísimas gracias por este tiempo de convivio, de consideración a tu palabra, bendícela a todo oidor, bendícela, que nos anime, que nos entusiasme, que queramos decir, ok, está difícil leer ahí la parte de... Todo está escrito con un propósito en las escrituras y nos vas a hablar, siempre nos vas a hablar, de ahí nos vas a hablar, Padre, de ahí nos vas a hablar. ¿Quién no quiere escucharte a ti? Ayúdanos a tener tiempo íntimo en tu palabra, en oración, porque nos vas a hablar. ¿Quién no quiere escuchar a Dios? ¿Quién no quiere escuchar tu voz, Padre? Estamos ansiosos. Continúa hablando a nosotros a través de tu palabra. Continúa hablando a tu pueblo en este tiempo que nos tienes, no en un desierto, porque Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros, no nos lleves a ningún lado. Y así es como estamos ahorita nosotros. A ningún lado vamos, pero está Cristo en nosotros, está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué más podemos querer? Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, bendícelos por favor, en donde están, que hayan sentido la comunión. Yo la sentí, te agradezco mucho por ellos, bendícelos y te doy muchísimas gracias en el nombre bendito de nuestro Señor Redentor, Cristo Jesús. Amén. Buenas noches.